Buenas tardes, mi nombre es Rubén Barrera y en esta videorúbrica les explicaré cómo llevar a cabo el programa distribución binomial. Lo primero que hay que entender es que distribución binomial es un experimento que se utiliza para determinar cuántas veces se obtiene un resultado en un experimento de solo dos posibles resultados. Este experimento, cada que se realiza, es independiente de los anteriores, es decir, que si en la primera, segunda y tercera vez que se realizó el resultado fue positivo, no significa que el resultado será positivo en la siguiente o será negativo. Cada uno es independiente del anterior. Ahora, lo primero que será es que explicaremos la forma. Aquí tenemos un grupo de textbox, un grupo de labels y dos listbox. Bueno, lo primero que vemos aquí es que estas son labels. Esta P, esta y tenemos un botón al que le ponemos el nombre de calcular. Primero que nada, ¿qué va en esta textbox? Que es la textbox txtp. Bueno, aquí se guarda una cantidad que es P. P significa la probabilidad de realizarse con éxito el ejercicio o el experimento. Y se ponen valores que están entre el 0 y el 1, es decir, valores como 0.15, 0.3, todos tienen que ser menores de 1 porque es el que marca la posibilidad de que se lleve a cabo. La siguiente parte es n. N es el número de casos en donde se usará esta probabilidad, la que marquemos aquí arriba. Y en esta que se ve aquí, dice número de casos, es donde marcaremos cuántos números son, cuántos casos se van a llevar a cabo. Aquí empezando con el primer número, que podría ser 0 o 1, y acá el número de casos que tendremos. O sea, por ejemplo, el número de casos de 0 a 5, de 0 a 10. Por ponerlo un ejemplo, aquí nos daría que la probabilidad de éxito es de 0.5 de esos, y entonces aquí ponemos que se hacen los casos del 0 al 10, y de esos 10 casos, por ejemplo, tenemos 3, esta probabilidad solo se usaría en 3 casos. Bueno, luego tenemos X. Aquí X nos muestra, bueno, la listbox X, que tiene el nombre list, nos muestra el número del caso en particular, por ejemplo, caso 1, 2, 3, 4, 5, y probabilidad, que se llama list P, nos muestra la probabilidad de éxito en cada uno de los casos. Por ejemplo, la probabilidad de éxito en el caso 1 y sería de 50 o un número por el estilo. Y aquí nos muestra la mayor probabilidad, o sea, el caso en concreto en el cual se tuvo la mayor posibilidad y la probabilidad que corresponde a este mismo. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar el código del botón calcular. Bien, ahora pasaremos a explicar el código del botón calcular. Le damos doble clic y se abre la pantalla donde están los códigos. Primero que nada, debemos explicar dos cosas muy importantes, que son las funciones públicas. ¿Qué es una función pública? Bueno, una función pública es una sección de código que almacena un cierto proceso, y una vez que es declarado de forma pública, el proceso que lleva a cabo esta función puede ser invocado en cualquier parte del código y llevar a cabo las funciones que lleva dentro. Esto se hace por si tienes que repetir mucho un proceso, pero escribir, por ejemplo, todo esto varias veces o cada vez que se utiliza en el código puede ser muy tedioso. Entonces se hace la función pública y simplemente tendrías que poner este valor de aquí para que se entienda que se va a llevar a cabo todo esto. Bien, lo primero. En public class form 1, public aux factorial as double. Esta línea de código significa que aux factorial y pq son declaradas como variables. Public significa que son variables públicas, o sea que pueden ser utilizadas en cualquier parte del código, en cualquier parte de la forma. Y as double significa que están siendo declaradas como variables de tipo doble. Luego pasamos a la siguiente, public function. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya le expliqué, una función pública. Factorial y valor. Factorial es el nombre de la función pública y valor es un nombre de referencia. Esto quiere decir que aquí irá el valor al que quiere que se le haga el proceso factorial. Por ejemplo, podría ser valor x, valor una variable o valor un número. As double significa que estamos declarando esta variable, que el valor resultante de esta función sea del tipo doble. Bien, empecemos con el código de la función.
dim j resultado as double. Dim se utiliza para declarar variables, que significa variable tipo dinámica, y j y resultado son los nombres de nuestras variables. As double es el tipo de variable que van a ser, significa que son del tamaño doble o doblemente largo. Bien, en esta parte del código resultado igual a 1, se le asigna el valor 1 a resultado y se hace la operación lógica. If valor igual a 0, entonces aux factorial va a ser igual a 1. Si el valor que se mete aquí dentro es igual a 0, entonces se le asigna a aux factorial el valor 1 y se termina el ciclo, el end if, y se va directamente acá, a next. Aux factorial es igual a resultado. Eso nos vendría dando como resultado que aux factorial es igual a el valor que él te dé en resultado. Siguiente. De no ser así, se falta de ser valor mayor que 1, que diga valor mayor que 0 o algo diferente a 0, entonces se lleva a cabo este ciclo. For j igual a valor to 1 step menos 1. ¿Qué significa eso? Que desde j va a ser igual a valor, por ejemplo, 5 hasta 1. O sea que hasta que 5 sea 1 y va a ser mediante decrementos de 1. Resultado es igual a resultado por j. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado se va a multiplicar por el valor de j. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando quieres obtener el número de un factorial, lo que haces es multiplicar ese número por todos los números anteriores a este, empezando desde el 1. Por ejemplo, el factorial de 2 vendría siendo 1 por 2 es 2, o el factorial de 3 sería 1 por 2 por 3. Es lo mismo. Tomamos el valor que tenga resultado, en este caso, por ejemplo, 3, y lo multiplicamos 3 por el valor de j, que vendría siendo 3 por 3, 9. Se le quita 1 y regresa 9, ahora el resultado vale 9, 9 por 2, 18. Se suma otro más a j, se resta otro más a j y sería 18 por 1, 18 y termina el ciclo. De esta forma obtenemos nuestro factorial y lo tenemos listo. Bien, eso es lo que esta es la función de factorial. Todo lo que hace es un proceso para obtener un factorial. Ahora seguimos a la siguiente función pública. Public function potencia el número exponente as double. ¿Qué significa esto? Potencia será el nombre de nuestra función. Número es un valor numérico y exponente será el exponente de ese número. En lugar de poner un número elevado a la potencia, pondremos nuestro número y el exponente lo que le queremos agregar. Empecemos con el código. Dim c as integer. En esta parte declaramos que nuestra variable c será un entero y será una variable dinámica. Y empezamos aquí. If exponente igual a 0, entonces pq igual a 1. Salir de la función. ¿Por qué ocurre esto? Si nuestro exponente es igual a 0, entonces se le asigna el valor 1, porque cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Así que no tiene sentido llevar a cabo la operación porque nos va a dar 1. En ese caso se le asigna un valor el valor a pq se le asigna un valor 1 y simplemente se sale de la función. De ser el exponente mayor que 0, entonces pasamos a lo siguiente. Se termina el end if, indica que este if se ha terminado y se pasa al siguiente código. PQ es igual a número, o sea, nuestro PQ es igual al número que se lo va a elevar. Y la siguiente es C igual a 2. Do while C menor o igual que exponente, PQ igual a PQ por número C igual a C más 1. ¿Qué significa esto? Mientras esta condición sea verdad, es decir, mientras c sea menor o igual que el exponente, se va a multiplicar pq por número. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que pq es 1. Entonces, bueno, supongamos que pq es 1. O mejor, supongamos que el número es 5. En esta parte de aquí le asignamos a pq el valor de 5. Y entonces aquí se va a ir guardando nuestro incremento. PQ es igual a 5, PQ es igual a 5, 5 por número. Por ejemplo, 5 por 5. 5 por 5 es 25, ahora nuestra variable PQ vale 25. C es igual a C más 1 y se repite acá el ciclo. ¿Por qué se hace esto? No podemos multiplicar número por número
porque el resultado nos daría algo inflado. Entonces tenemos que ir multiplicando uno por uno las veces que se indique en el exponente. Por poner un ejemplo, si nuestro exponente es 5, entonces se multiplicaría 5 por 5 5 veces. Entonces, este número es nuestro valor acumulativo o el que va incrementando, por así decirlo, 5 por 5, 25, y luego número multiplicado por 5 sería 25 por 5 otra vez, y luego 125 por 5, hasta que termine el ciclo. Este loop indica el final del do while. Una vez que se termine eso, se termina se termina el ciclo while, y se da a end function que termina la función. Esta función de aquí nos daría el valor de un número elevado al exponente. Continuando, explicaré ahora el procedimiento que lleva a cabo en concreto el botón de calcular. Calcular. Bien, primero que nada veremos las variables. dim c, nx, p, q as double. Esta línea declara las variables c, nx, p y q como variables del tipo doble. La siguiente línea es dim resultado factorial n, factorial x, factorial nx, denominador, numerador y probabilidad as double. Esta línea declara las variables previamente mencionadas a ser del tipo doble. Y ahora iniciamos con el código. C es igual a txti.text. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como recordaremos, tx.ti.text es la variable o la textbox en donde se almacena el caso en donde empieza todo nuestro experimento. Es decir, si empezara, por ejemplo, del 1 al 10, entonces se le asigna el valor 1 a c y se entra en el ciclo do while. ¿Qué quiere decir? C menor o igual a txtf.text. ¿Qué quiere decir esto? txtf.text es nuestra textbox que pone el último ejercicio que se va a hacer, el último experimento. Por ejemplo, de 0 a 10 o de 1 a 10, bueno, aquí iría 1 y aquí iría 10. Entonces esto marca dónde empieza y dónde termina. Es decir, mientras que C sea menor que txtf, o sea, mientras que el experimento o el valor de C sea menor que el límite de experimentos, se va a llevar a cabo este proceso. Comenzando, aux factorial se le asigna el valor de 0. Es así con aux factorial igual a 0. Luego, resultado igual a factorial val txtn.text. ¿Qué quiere decir? Al resultado se le asignará el valor de factorial val txtn.text. Si recordamos, factorial es el nombre de la función que se lleva a cabo aquí arriba, y val es solo para indicar que ese es el valor al cual se le va a sacar el factorial. Ahora, txtn.text indica la textbox que era n. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la n es el número de casos en el cual se va a aplicar esa probabilidad mencionada. Text es para convertirlo a un valor de tipo texto que se pueda utilizar aquí. Ya lo obtenemos y sacamos el factorial, y el factorial se le asigna a resultado. Ahora, factorial n es igual a aux factorial, o sea, se le asigna el valor 0. Lo siguiente es, resultado es igual a factorial c. Como lo recordaba, c es el que indica el caso el caso en particular del experimento. En este caso, si empezamos en 1, se sacaría el factorial de 1 y sería lo mismo. Se obtiene el factorial de nuestro caso de experimento. En este caso, factorial de 1 es 1 y se le asigna resultado. Ahora, factorial x es igual a aux factorial. Como sabemos, aux factorial es 0, entonces a factorial x se le asigna el valor de 0. Ahora, nx es igual a txtn. Continuando, nx es igual a txtn.text menos c. O sea, eso significa txtn es el número de casos en donde se va a aplicar la probabilidad y c es el caso actual. Entonces, nx es igual al número de casos que se va a aplicar menos el caso actual. En este caso vendría siendo 7. Ahora, aux factorial es igual a 0. Una vez más. El resultado es igual a factorial nx. Como sabemos, nx es el resultado de casos en los donde se aplica la probabilidad menos el caso actual.
A este número se le saca el factorial, con la función factorial que ya mencionamos antes, y se le asigna su valor al resultado. Factorial nx es igual a aux factorial. Esto vendría siendo 0. PQ es igual a 0. Y ahora, resultado es igual a potencia del valor txtp.text y del caso actual de C. Un breve recordatorio es que txtp es la textbox donde se asigna la probabilidad y C es el caso actual. ¿Qué significa? Bueno, que a nuestra probabilidad se va a elevar al exponente de nuestro caso actual. Por ejemplo, es el tercer caso, nuestra probabilidad se eleva al exponente 3. Value o val significa que es esto, indica que será esto de adentro. Y potencia indica la función. Todo esto se le asigna al resultado. Luego de esto, a P se le asigna el valor de PQ, en el caso de que no fuera otro que no fuera 0. Y PQ se le asigna 0 otra vez. Ahora, resultado es igual a potencia a la 1 a la 1 menos valor de txtp.text en x. ¿Esto qué significa? Bueno, se saca la potencia de esto, es decir, txtp1, la potencia entre paréntesis 1 menos val txtp.text en x. Esto significa que nuestra probabilidad será elevada a la nx, que es el resultado de nuestro número de casos donde se aplica la probabilidad menos el caso actual. Esto se eleva a la potencia y se le resta 1. ¿Por qué? Porque generalmente es un resultado muy pequeño, entonces 1 es un número muy grande. ¿Qué decir? La probabilidad siempre es menor que 1, entonces restársela a 1 da una probabilidad más acertada. Luego se le asigna a Q el valor de PQ y se hace esto. Denominador es igual a factorial x por factorial nx. Después de esto, numerador es igual a factorial n sobre denominador. El denominador se calculó aquí arriba. Y luego nuestra probabilidad es igual a numerador por P por Q. Con estas tres líneas o con estas tres cosas que signo, ya calculamos la probabilidad que tenemos de aciertos. Como puedes ver, es una probabilidad muy baja o casi siempre los resultados eran 0 porque era el primer caso. Pero se empieza a aumentar conforme avanza. Ahora, lo siguiente es pasar estos valores a la listbox. ¿Cómo? Bueno, el lstx es la listbox del caso, entonces .items es la propiedad a cambiar y .add es la función que le va a hacer. Eso quiere decir que a la listbox 1, a los ítems que tiene, se le va a agregar C. ¿Qué significa C? Bueno, es el caso en concreto en donde se está llevando a cabo el experimento. Y luego, lstp.items.add probabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, probabilidad ya se calculó que es nuestro resultado, o la probabilidad que tenemos de acierto. Y .add significa que se le va a agregar este resultado a la probabilidad items de nuestra listbox lstp. C es igual a C más 1. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es para que el ciclo do while pueda continuar. C se incrementa y empieza una vez más todo este proceso. ¿Por qué? Porque ese fue el caso primero, pero como va aumentando, eso significa que ahora va a pasar en el caso segundo, caso tercero, caso cuarto y caso quinto. Así hasta que sean todos los casos, o sea, txtf.text. ¿Qué significa esto? Hasta el último caso, y esto hasta que C sea igual al último caso o caso final. Loop indica que se repite el ciclo do while. Con eso terminamos el cálculo de la probabilidad. Ahora se avanza a la siguiente parte. Dim variable 2020 as double. ¿Qué es esto? Bueno, aquí se está declarando un array que va desde 20 espacios hacia abajo y 20 espacios hacia los lados. Dim aux2 as double significa que ambos sean declarados como dobles. Luego C es igual a 0. ¿Por qué se hace esto? Bueno, este ciclo for es para llenar este array. For fila igual a 0, tu val.tx.tf, lo mismo anteriormente, hasta el número de casos, desde fila hasta 0. Variable C es igual, C que es el número de casos en concreto,
hasta y 0, list.lx.items.item.fila. O sea, a la primer variable, al primer espacio de la variable que vendría siendo 0 y 0, 0, 1 y 0, o 0 y 0 se le agregará el primer valor o el valor del elemento 0. Es decir, a variable se le asignará en su posición 0, 0 el valor que haya en la lista X en la posición 0. Luego C igual a C más 1, se incrementa la C y se regresa acá. Fila incrementa 1 hasta que se acabe el tamaño, hasta que se acabe la listbox, o más bien dicho el número de casos, y se sigue el proceso de llenar el array. Se termina y pasamos a otro. La C se inicializa 0 una vez más y empezamos otro ciclo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, fila es igual a 0, tu val txtf variable c, 1, lstp.instant.fila. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es lo mismo anteriormente dicho. Simplemente vamos a llenar otra parte de nuestro array, pero ahora con los elementos de lstp. Si antes se llenaban con x, que era el número de casos, con los elementos de lstx, que era el caso en concreto, con lstp se llena con la probabilidad de cada caso en concreto. Se aumenta 1 y se termina. Por así decirlo, como se aumentó 1, ahora sería 1 y 1, y se llena el espacio 1 de 1 con el elemento de la fila 1, se aumenta 1 más, se regresa y sería c igual a 2 y fila igual a 2, sería algo así como el elemento 2 de 1, el espacio en el array 2 de 1 se llena con el elemento 2 con el elemento en el espacio 2 del STP. Se alimenta uno más y se termina llenando nuestro array. El next indica que se termina. Ahora pasamos a otra parte más sencilla, el ordenamiento burbuja. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se muestra en uno de los casos, en una de nuestras textbox, se muestra cuál es el caso que tiene mayor probabilidad. Entonces, por eso hay que ordenarlo de mayor a menor. Como pueden ver, aquí se hace uso de un ordenamiento burbuja, el cual ya está explicado en otro video, pero aquí se explicará una vez más. For i igual a 0 hasta val txtf, o sea, empezando en 0 y terminando con el último caso. Entra el ciclo for j igual a 0 hasta val.txtf, o sea, una vez más, empieza en 0 y termina en el número del último caso. Se entra la pregunta, si j más 1 es igual a val txtf o j más 1 es igual a val jtf, entonces entra. Si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, se entra en el ciclo o en la condición. ¿Qué significa j más 1? Esto quiere decir que j más 1 es el valor de la posición siguiente. Por así decirlo, si el valor que está en el array es más grande, el siguiente, que el que está en el actual, se cambiará de posición, pero como este no es más grande o es más pequeño, se hace el siguiente código. If variable j1 es mayor que variable j más 1, 1, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la variable que está en la posición actual es más grande que la variable que que está en la siguiente posición, se hace este código. AUX variable j1, AUX2 variable j0. ¿Qué significa esto? Bueno, se cambia la posición. El valor que está en j1 cambia a j2 y el valor que está en j0 cambia a j1 y viceversa. Y luego variable j,1 es igual a variable j más 1, 1. ¿Qué significa? Que el valor que está en j1 cambia a j más 1, o sea, la siguiente posición. Variable j.0 igual a variable j más 1, 0. Es lo mismo. El valor que está en j0 cambia a j más 1, 0, o sea, el valor que está en la posición siguiente. Variable j más 1, 1, auxiliar, es decir, a AUX se le asigna, a variable j más 1 se le asigna el valor de AUX y a variable j más 1, 0 se le asigna el valor de j de AUX2. ¿Para qué sirve todo este código? Bueno, todo esto solo funciona o solo ocurre si nuestro valor actual es más grande que el valor que hay en el siguiente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los valores más grandes vayan bajando en el array y los valores más pequeños vayan subiendo. Esto se logra haciendo esto. Solo si nuestro valor siguiente es más pequeño que el valor actual,
este va a ir cambiando de lugar. Para eso son estas asignaciones de valor. AUX y AUX2 son los valores de referencia, es decir, el último valor más grande. Por eso se compara con ellos. Si nuestro valor actual es más grande que el valor siguiente, se cambia de lugar ahora se cambia de lugar a nuestro valor, a la posición actual. Por así decirlo, si tenemos un valor de 5 en la posición 1 y en la posición 2 hay un valor de 3, 3 cambia a la posición 1 y 5 cambia a la posición 2. Todo para que los valores grandes queden abajo y los valores pequeños queden arriba. De lo contrario, de ser más pequeño, se conserva su posición y se cambia al siguiente. Una vez que se termina este código de aquí, se pasa al ciclo for. Esto para garantizar que se siga comparando y luego se regresa a este ciclo for de acá. Todo esto nos garantiza que cada uno de los números y cada uno de las posiciones se van a ir comparando entre sí para estar seguros de que todos los valores se compararon con todos y que el valor más pequeño que tenemos sea el valor realmente el más pequeño y no solo uno y no se haya saltado alguno porque no se comparó con este. En if termina este if, en if termina este otro if, next termina este for y next termina este otro for. Ya que tenemos esto, pasamos al siguiente código. Ahora solo sigue esto, txtmayor.text es la textbox en la que se pone el mayor y txt.probabilidad es la textbox en donde se pone la probabilidad más alta. Ya que tenemos nuestro array ordenado, simplemente tenemos que extraer el valor. txtmayor.text es igual a variable, que es el valor de txt.text 0. O sea, nuestro valor más grande del array se toma en el mayor. Caso igual con txt.probabilidad, se toma la probabilidad más alta de nuestro array y se pone en probabilidad. Por último, está esta cuestión de aquí. If valor txtmayor.text es menor o igual a 4, entonces el mensaje salida es autorizada. O sea, si nuestra probabilidad más alta o nuestro número de casos, sí, nuestro caso más alto o el número de casos con probabilidad acertada es mayor que 4, entonces nuestra salida está autorizada. ¿Por qué? Porque como nuestro número de casos donde se aplica esta probabilidad es 8, significa que hubo un más del 50% de éxito. De lo contrario, salida denegada. Es decir, si nuestro caso de éxito son menos de 4, entonces no tuvo éxito nuestro experimento y no funcionó. Ya que eso es la última parte del código. En if que termina este if, en sub que termina este código y en class que termina el código en general. Ahora vamos a probarlo. Bueno, le damos al botón Start, que ya lo presioné, y se abre nuestra ventana del código. Si lo ingresamos de manera correcta, no debería darnos problemas en debugger. Ahora empezamos con esto. P es nuestra probabilidad de éxito. En este caso asignaremos 0.40. Después de eso, daremos el número de casos en los que se lleva a cabo, se utiliza esta probabilidad. Y diremos que se aplique en el caso 0 hasta el caso 10. Le damos a calcular. Nos dice salida denegada porque el número de casos donde se tuvo éxito en el experimento fue menos de 4. Como podemos ver, solo en el caso 3 se tuvo probabilidad. Solo en el caso 3 se tuvo éxito y fue la probabilidad más alta del 0.27%. Quiero decir, la probabilidad fue solo del 0.2778. Así que fue algo muy bajo. De todas formas, aunque falló porque nuestra probabilidad que ingresamos era muy baja, el programa funciona bien. Muchas gracias por su atención.